Gloria al Señor por el tiempo que nos está dando en esta mañana y creo que mientras cantábamos pudimos reflexionar y reconocer como dos temas continuos mientras cantábamos, mientras leíamos estos pasajes, mientras orábamos. Uno de ellos es la santidad de Dios y el otro es la gracia y la misericordia de Dios. El domingo pasado el pastor Nicolás Díaz de la iglesia Renacer, la iglesia que plantó esta iglesia en ese sector de la ciudad, él nos estuvo predicando la palabra del Señor en 2 de Timoteo 4. Recordamos que no estamos solos, sino que como iglesia hemos de estar dispuestos a servirnos unos a otros. Y creo que eso fue muy edificante. Y también recordamos cómo Dios siempre está con nosotros a pesar de cualquier circunstancia. Sin duda fue un tiempo de gran bendición para nuestras vidas. Si usted no vino, entre al canal de YouTube, busque la grabación y escuche la predicación. Hoy vamos a retomar nuestra serie. ¿En qué libro estamos llevando una serie? Estamos llevando una serie en el libro de Ageo, el profeta Ageo. Y retomándola, le invito a abrir su Biblia en Ageo capítulo 2. Y hoy vamos a estar proclamando las escrituras en Ageo 2, versículos 10 al 19. Y ya estamos próximos a culminar la primera serie en esta nueva iglesia. Ageo 2, 10 al 19. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Y quiero invitarle a que siga la lectura en esa versión o en la versión que usted tiene allí. Luego de la lectura oramos y damos inicio a la proclamación de la palabra del Señor. ¿Ya tiene Ageo 2, versículo 10? ¿Se lo tiene ahí? Super. Entonces sigue la lectura, por favor. La palabra del Señor dice: a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. Desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda hora de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Por favor, acompáñenme a orar. Señor, gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Te ruego, te rogamos que en esta mañana nos instruyas a través de ella. Que por tu Espíritu te suplico me des la capacidad de proclamarla a mis hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana. Y ruego que por tu Espíritu cada uno de los que estamos aquí podamos ser objeto de tu misericordia y obres en nuestros corazones para tu salvación, para tu santificación en nuestras vidas. Que con ello tú y solamente tú seas honrado. En Jesucristo lo suplicamos. Amén. Tal vez usted se ha acostumbrado a realizar transferencias de dinero a números celulares de otras personas. ¿Ha hecho eso? Desde su celular, desde su cuenta, hacer una transferencia para pagarle a alguien algo al número celular. ¿Sí? Espero que esto nunca le haya ocurrido, o que nunca le ocurra, pero quizás en alguna oportunidad, luego de hacer la transacción, se dio cuenta que le dieron el número equivocado, o se dio cuenta de que usted digitó mal el número y envió los recursos a alguien que no le correspondían. ¿Sí le ha ocurrido eso? Espero que no, si nunca le ha ocurrido. A mí me ocurrió. Probablemente en ese momento se sintió afanado. Buscó la manera de recuperar el dinero con todas las dificultades que eso implica. Yo llamé al banco
Era una suma más bien grande. Me dijeron, no, ahí sí no hay mucho que hacer. Y yo, no puede ser. Desde la perspectiva de quien, sin esperarlo, recibió el depósito, ¿cierto? Le llegó a su número celular, y usted recibió un depósito de tanto. Ese dinero pudo ser una bendición inesperada. Uy, ¿esto de dónde llegó? Y si usted no puede recuperar el dinero, usted lo va a ver como una bendición inmerecida. No lo puede recuperar y alguien lo recibió. No lo merecía, pero lo recibió. Nuestro pasaje de hoy se parece un poco a esa situación en la cual alguien recibe el favor que no merece, pero en este caso no fue por un error, sino por el firme propósito de Dios, quien otorga voluntariamente su bendición. El título de este sermón es Bendición inmerecida. Bendición inmerecida. Y mi propósito, mi mensaje para ustedes, hermanos y amigos que nos acompañan, es que consideremos una pregunta, que reflexionemos en una pregunta. ¿Por qué reciben la bendición que no merecen? ¿Por qué recibimos la bendición que no merecemos? Vamos a tratar de entender esta realidad, esa bendición inmerecida y de comprender por qué la recibimos a la luz de dos puntos en este pasaje. El primer punto es la realidad de lo inmundo, versículos 10 al 14. La realidad de lo inmundo, versículos 10 al 14. Y el segundo punto es la gracia de la bendición, versículos 15 al 19. La gracia de la bendición, versículos 15 al 19. Vamos a iniciar con el primer aspecto, la realidad de lo inmundo. Han pasado 2 meses desde la anterior profecía que Dios envió a través del profeta Ageo para Zorobabel, para Josué y para el resto del pueblo. En esa profecía anterior, Dios les habló acerca de que el templo reconstruido llegaría a tener una mayor gloria que el anterior. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, desde esa profecía donde Dios les dijo, este templo va a tener una gloria mayor que la anterior, han pasado 2 meses. Sin embargo, les llamó la atención a los ancianos y a las personas que alcanzaron a ver el primer templo, porque probablemente ellos viendo ese templo nuevo no tendría mayor expectativa de gloria. Con ese mensaje Dios animó al pueblo a esforzarse y a trabajar en la obra. Ahora, 2 meses después, el día 24 del mes noveno, que es como empieza el pasaje, ¿cierto? A los 24 días del mes noveno, el Señor envía un nuevo mensaje a través del profeta Ageo. Pero en este caso no es un mensaje general, sino que es un mensaje dirigido a alguien en particular. ¿Lo notó? Dice versículo 1, versículo 11, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. El mensaje va dirigido en particular a los sacerdotes, al sacerdocio judío en el tiempo de Ageo. Y es que de acuerdo con un pasaje paralelo que es el libro de Esdras, también en el Antiguo Testamento, no el libro de Ageo, sino el libro de Esdras, en Esdras capítulo 3, a este momento, cuando Dios les envía el mensaje a través de Ageo, aunque el templo todavía no estaba reconstruido, el pueblo y los sacerdotes ya habían reconstruido algo. ¿Saben qué era lo que ya habían reconstruido? El altar. El altar ya lo habían reconstruido. Y en el altar, ¿qué se ofrecían? Los sacrificios. Entonces, ese altar ya había sido reconstruido y el pueblo ya lo había empezado a ofrecer holocaustos como Dios lo había mandado por la mañana y por la tarde. Entonces ya el pueblo estaba ofreciendo holocaustos por la mañana, por la tarde en el altar, porque el altar ya había sido reconstruido. A través de Ageo, Dios le hace una pregunta específicamente a los sacerdotes. No se la hace a Zorobabel, que es el gobernador, no se la hace al resto del pueblo, sino se la hace específicamente a los sacerdotes. Y esa pregunta está relacionada con la ley ceremonial, la ley judía en torno a las ceremonias, en torno a los sacrificios, en torno a cómo ofrecerlos, de qué manera. Esa era la pregunta. En el versículo 12 y 13 está la pregunta. La pregunta dice en el versículo 12, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella de su ropa tocare pan, llanta, vino, aceite o cualquier otra comida, será santificada. Le está diciendo, si alguno de ustedes, sacerdotes, llevare o alguna persona llevare una carne que fue dedicada
para ofrecérsela a Dios y por casualidad tocare con esa carne santificada, tocare algún otro alimento, pan, vianda o algún otro alimento, ¿ese otro alimento va a quedar santificado? ¿Cuál fue la respuesta de los sacerdotes? No. Y es que la ley ceremonial en el Antiguo Testamento indicaba que no era posible. Algo santo que tocara algo no santo no lo santificaba. ¿Listo? Entonces ellos respondieron bien. Versículo 13. Ellos le hicieron un examen sin estar esperándolo, pero parece que habían estudiado. Versículo 13, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Entonces, cuando dice si un inmundo, está diciendo una persona que tocó un cadáver. Eso es lo que está diciendo. Porque en la ley ceremonial, si una persona tocaba un cadáver, quedaba inmunda, quedaba impura para practicar las ceremonias. No podía hacerlo. Entonces dice, si una persona que tocó un cadáver toca alguna de esas cosas, pan, vianda o alguna de esas cosas quedarán inmundas. ¿Qué respondieron? Inmunda. Sí, si alguien que está impuro toca alguna cosa que está bien, inmediatamente eso que tocó bien, ahora va a ser o va a quedar impuro también. Va a quedar inmundo, respondieron. Los sacerdotes respondieron sin dificultad y de forma casi obvia para ellos, porque ellos contaban con el conocimiento de la ley. La ley era su fuerte. Así que ellos, sin titubeos, respondieron y además respondieron de forma correcta. Respondieron bien. En su respuesta indican que lo santificado no santifica lo que toque. Algo que está santificado no va a santificar si toca otra cosa. Y también responden que lo inmundo sí contamina lo que toque. Lo santificado no santifica lo que toque, pero lo inmundo sí contamina lo que toque. Fue muy claro para ellos. Y aunque probablemente ese día no esperaban esas preguntas, quizás se sintieron bien librados, respondiendo de forma correcta a la luz de la ley ceremonial, que ellos debían conocer muy bien. Al inicio, cuando empezamos, leímos el pasaje de Números 19, 1 al 22. ¿Se acuerdan que era lo que más se repetía en ese pasaje? Inmundo, quedará inmundo, debe ser limpiado porque quedó inmundo. Lo que estábamos leyendo era acerca de esa ley ceremonial que Dios demandó al pueblo de Israel en cabeza de Moisés y Aarón en el pasaje de Números 19. Y era correspondiente, esa ley ceremonial era correspondiente a la santidad de Dios. Una santidad que no debía ser profanada por el pueblo. Una santidad que tampoco debía ser profanada por los sacerdotes. Esa ley, que nos puede sonar un poco extraña, correspondía a ese atributo de Dios, correspondía a la santidad de Dios. Y por eso Dios les da cómo hacer, de qué forma hacer. Si una persona quedaba ceremonialmente inmunda o impura y no se limpiaba, podía ser excluida de la comunidad de Israel. Una parte de lo que leímos, no voy a leerlo todo, pero una parte de lo que leímos en Números 19, 20 y 22 dice, y preste atención, y el que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación. Será cortada quiere decir será quitada de todo. ¿Por qué? Porque no se limpió. Sabe que quedó impuro y no se limpió, entonces esa persona será cortada, será quitada de todo. Por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. O sea, ¿cuánto tiempo iba a quedar impuro? Un día, ¿cierto? Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Iba a quedar impuro todo un día. Si recuerda el pasaje cuando lo leímos, otros podían quedar impuros 7 días y otros podían ser completamente sacados de la comunidad de Israel. Así que no era un hecho menor el no cumplir los rituales de la purificación. No era algo menor, pues exponía a un miembro del pueblo o a varios a quedar excluidos por un día o por 7 días o incluso de forma permanente de la comunidad de Israel. En la ley ceremonial no era algo menor para el pueblo.
La ley ceremonial lo que hace es destacar la santidad de Dios y destaca dos realidades muy importantes. Lo que ha sido santificado no tiene la capacidad de santificar nada de lo que toque al entrar en contacto. Y lo que es inmundo sí tiene la capacidad de contaminar cualquier cosa que entre en su contacto. Contamina todo lo que toca. En virtud de ello, la conclusión de Dios, después de que Dios le envía las preguntas a los sacerdotes a través del profeta Ageo, les da una conclusión. Y la conclusión para los sacerdotes presenta una realidad que no dejaría bien librados a los sacerdotes ni a nadie del pueblo en general. Acompáñame a leer la conclusión en el versículo 14. Respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Tremendo, ¿no? Esa conclusión, ellos dicen y responden bien, y la conclusión que Dios les envía es: todo lo que se hace aquí, porque esta gente es así, todo esto es inmundo. Ante la santidad divina, ningún ser humano, ante la santidad de Dios, ningún ser humano, ni hombre ni mujer, va a poder salir bien librado, sino que la santidad de Dios siempre, siempre, siempre va a evidenciar la realidad de lo inmundo que hay en el ser humano. Aunque hayan pasado los siglos desde que Dios envió este mensaje al profeta Ageo, Dios no ha cambiado en absolutamente nada. Piénsalo. Dios no ha cambiado en absolutamente nada. Y esa santidad de Dios que sigue siendo igual de santo, siempre va a evidenciar la realidad de lo inmundo, la realidad de lo impuro que hay en el corazón de los hombres y las mujeres. Jesucristo expresó con mucha claridad la realidad de lo inmundo de la siguiente manera. Mateo 15, 17 al 20, dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Jesucristo habló de la misma realidad que Ageo, pero ¿a dónde apuntó? ¿Afuera o adentro? Apuntó adentro, apuntó al corazón. Mostró por qué había ese problema. Quienes estamos hoy aquí no vivimos bajo la ley ceremonial judía, y espero que usted no anhele eso. Espero que no anhele volverse judío. Espero. Uno, porque no hay sentido, no hay razón para ello, a la luz de lo que Cristo ya hizo. Pero dos, porque nadie puede vivir de esa forma. Quienes estamos aquí no vivimos bajo esa ley, pero nosotros, los que estamos aquí, y todos los seres humanos, seguimos enfrentados a la misma santidad de Dios que pone en evidencia la contaminación que procede no de afuera, sino desde dentro de nuestro corazón. No tenemos una ley ceremonial, pero tenemos la ley moral de Dios escrita en cada uno de nuestros corazones. La ley de Dios escrita en nuestras conciencias, como lo afirma la carta a los Romanos. Y allí se pone en evidencia la realidad de nuestra contaminación, la realidad de lo que es inmundo a los ojos de Dios. Amigos que nos acompañan en esta mañana, si ves tu maldad, puedes identificar si eso está mal. Lo puedes identificar porque Dios te dio una conciencia. Así no tengas una ley, así no vivas conforme a la ley del Antiguo Testamento. Puedes identificar que está mal porque Dios te dio una conciencia. Pero si ves tu maldad y no te dueles por ella, si ves tu maldad y puedes mantenerte practicándola como si nada, no es porque seas medianamente bueno, como a veces quieres
promoverte en tu mente. No, soy medianamente bueno, esto es pasable. No, no es por eso. Tampoco es porque seas aceptablemente malo. Es decir, bueno, yo no soy tan malo, entonces Dios me acepta. No es por eso. Si ves tu maldad y puedes mantenerte practicándola como si nada, es porque estás desconociendo quién es Dios. No conoces quién es Dios. Y que te encuentras excluido de su presencia. Por eso puedes mantenerte en tu maldad y practicarla como si nada. Porque ignoras quién es Dios. Ignoras que estás excluido de la presencia de Dios a causa de la contaminación de tu corazón. Como dijo el Señor. Del corazón salen los malos deseos, las fornicaciones del corazón. Si consideras como aceptables y tratas como pasables tus pecados, tus malos pensamientos los tratas como pasables y persistes en tus malos pensamientos, tus homicidios, yo no he matado a nadie, ok, pero tal vez en tu mente has matado a un montón, ¿cierto? Al que te cerró, al que ibas manejando. Tus adulterios, yo no me he acostado con nadie, pero tal vez en tu mente estás acostado con todos o todas. Tus fornicaciones, no solamente en tu mente, sino practicándolas. Tus robos, tus calumnias. Si consideras que todo eso es aceptable y debe ser aceptable delante de Dios y lo tratas como pasable, la Biblia señala que el Dios verdadero no atenderá a quien persevera en su maldad. Dios excluye al que persevera en su maldad. Dios excluye al que persevera en su pecado. Eso es lo que la Biblia señala. Eso que no suena tan fuerte es por causa del carácter de Dios. Y Dios lo ha cambiado, mis amigos. Jesucristo afirmó que esas cosas contaminan y excluyen a los hombres de la presencia santa del Dios verdadero. Si no tienes problema con tus pecados, quiero decirte algo. Estás excluido de la presencia de Dios. Si puedes perseverar en tus pecados, lo que quiero decirte es que estás a miles de millones de kilómetros de Dios. Por eso te es tan fácil perseverar en tu pecado. Iglesia, mis hermanos, mis hermanas, es tan fácil que lo que es inmundo nos haga a nosotros inmundos y es tan difícil mantener la vida de santidad, ¿no le parece? Es tan fácil. Es muy fácil ceder voluntariamente a los malos deseos, no por obligación, sino porque voluntariamente cedemos a los malos deseos contra los cuales todavía luchamos como iglesia. Es muy fácil ceder a esos malos deseos, porque esos deseos, ¿saben en dónde están? En nuestro propio corazón. Ahí tenemos una lucha, por mantenerlos o por resistirnos a ellos. Es fácil vernos envueltos en los pecados que aborrecemos. Es fácil vernos envueltos defraudando a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y también defraudando a quienes nos rodean. Y eso quienes nos rodean implica a los más cercanos a nosotros. Nuestra familia, es que somos casados, a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestros hijos. Es muy fácil, iglesia. Es sencillo olvidar que las buenas obras externas que hacemos ante Dios pueden ser inmundas. Es sencillo olvidar eso. Yo voy a la iglesia, pero puede estar contaminado por el corazón corrupto y considera que todo esto es lo único que necesitamos, temas externos, pero mi corazón estar como yo quiera que esté. Y no reconocer que Dios no acepta eso. Este pueblo es, dice el versículo, este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, así es. Asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ante la realidad de la condición impura de nuestro corazón, porque es una realidad. No es que algunos sí, otros no, es una realidad que tenemos un corazón impuro. Ante esa realidad, lo que merecemos es ser excluidos. No por un día, no por 7 días, sino ser excluidos permanentemente de la presencia santa de Dios. Porque el carácter de Dios
no ha cambiado. Dios no se retracta de lo que de lo que Él ha dicho. Dios dice, ay, me equivoqué. Voy a escribir el Nuevo Testamento para corregir todo lo que dije mal acá. No, Dios no ha cambiado, Dios no se retracta, jamás se ha equivocado. Lo que Él dijo aquí es cierto. Entonces, consideremos y pregúntese en esta mañana, ¿por qué entonces recibimos la bendición que no merecemos? ¿Por qué Dios nos da si no lo merecemos? No somos distintos del pueblo de la época de aquel. No somos mejores. Esa es la verdad. Dios entregó este mensaje a los sacerdotes y cuando lo reflexionamos resulta paradójico, resulta contrario a la lógica, porque concluyendo que el pueblo es inmundo, sin embargo, a continuación les va a afirmar que Él los va a bendecir. Son inmundos, lo que hacen es inmundo, las obras de sus manos son inmundas, lo que me ofrecen es impuro, pero los voy a bendecir. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿Sería lógico? Bueno, vamos a tratar de entender eso en nuestro segundo aspecto, la gracia de la bendición. Versículos 15 al 19. La gracia de la bendición. Dios está haciendo un fuerte llamado a que el pueblo reflexione. Ya les hizo las preguntas a los sacerdotes. Ya les dijo que el pueblo, incluyéndolos a ellos, todo lo que hacen es impuro y todo lo que ofrecen es impuro. Pero ahora, en el versículo 15 en adelante, los va a llevar a la reflexión. Les hace un fuerte llamado a que reflexionen. Y es muy enfático en que reflexionen. Versículo 15, ¿qué dice el versículo 15? Ahora pues, meditad en vuestro corazón. ¿Eso no es una invitación a reflexionar? Sin duda lo es. Les está diciendo, piensen, hagan un alto y piensen por un momento. Pero no lo dice una sola vez. Vayamos al versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón. De nuevo lo dice. ¿Y cómo cierra el mismo versículo 18? Meditad pues en vuestro corazón. ¿Cuántas veces lo dijo? 3 veces. Es enfático. Es enfático. Dios les está diciendo al pueblo de Ageo, mediten, mediten, mediten. 3 veces. Reflexionen entonces. Si ustedes son así, un pueblo impuro, y lo que hacen y ofrecen es impuro para mí, mediten, reflexionen. Así que es indispensable que el pueblo haga un alto para examinar y reflexionar lo que está ocurriendo. La pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dios les afirma que tengan presente esa fecha. ¿Cuál fecha era? ¿Recuerdan? El día 24 del 9º mes. ¿Por qué? Porque en ese día ellos echaron el cimiento del templo. Y si usted sabe de construcción, yo no sé nada de construcción, pero sí sé que es un cimiento. Ese día ellos echaron el cimiento. Y el cimiento es como la base, ¿cierto? Que luego va a soportar toda la obra de construcción. Entonces, ese día ellos acabaron de echar el cimiento, lo venían adelantando, 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 pero el 24 de ese mes, ya, dijeron, listo, tenemos el cimiento, ya lo culminamos. Ahora sí vamos a empezar a reconstruir, ¿qué? El templo, ¿cierto? Pero lo primero que tenían que hacer era el cimiento. Dios les está diciendo, reflexionen en esa fecha en que terminaron el cimiento del templo. Antes de esa fecha, esperaban recoger fruto abundante por sus labores, pero encontraban resultados escasos. Es lo que les dijo, ¿cierto? Versículo 16. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Esperaban encontrar 20 medidas de grano y encontraban 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Para los que no saben, un lagar es donde se recoge el vino, las uvas que se oprimen y el zumo que sale. Venían para sacar, ¿cuántos cántaros? 50, pero ¿cuántos habían? 20. Entonces dice, antes de esta fecha ustedes esperaban recoger mucho, pero lo que recogían estaba, si acaso, a la mitad. Antes de esa fecha, Dios mismo les era contrario, disminuyendo el fruto que obtenían por sus cosechas y por su trabajo. Versículo 17, ¿qué les dice? Os herí con viento solano. ¿Quién los hirió? Dios. Tremendo, ¿no? Los herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, en toda obra de sus manos.
mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Ellos no reconocían que Dios se les oponía. Ellos no reconocían que debían arrepentirse y volverse a Él. Dios les dice, mas no os convertiste a mí. Yo los herí. Yo me les puse en el camino. Yo me les opuse. Yo les disminuí su fruto. Pero aún así ustedes no se arrepintieron. No atendieron mi llamado. ¿Cómo los estuvo llamando? Deteniendo sus cosechas, restándoles su fruto, pero no atendieron mi llamado. Cuando dice, mas no os convertiste a mí, se manifiesta que ellos seguían como si nada estuviera pasando. Y el término particularmente lo que traduce es que ellos seguían como si Dios no existiera. Así seguían. Esto está escaso, esto no avanza, pero todo está en orden, todo está bien, como si Dios no existiera. Pero a partir de esa fecha, en que echaron el cimiento del templo, en que culminaron de echar el cimiento del templo, Dios les dice a ellos lo siguiente, versículo 19. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Y permítanme leerlo en una versión del lenguaje sencillo, en la Nueva Traducción Viviente. Les doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, es decir, el que quiere cultivar, ¿qué necesita para cultivar la tierra? Semillas. Y él les dice, miren, las semillas ustedes todas las tienen en el granero. Les está diciendo, reflexionen. La semilla aún está en el granero, así que todavía no han cosechado su grano. Ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Las plantas que tienen por ahí sembradas están en esta versión Reina Valera 60, dice, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. ¿Usted recuerda cómo es el orden para que nazca un fruto? Planta, hoja, luego que sigue, flor, bueno, semilla, tallo, hoja, flor y finalmente fruto. Pero ¿cómo estaban las plantas que ellos tenían cultivadas? Dice, ni la vid, que es una planta, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Si no había florecido todavía, ¿qué podemos decir del fruto? Faltaba mucho. Entonces, por un lado, el grano en el granero, ni siquiera lo habían sembrado, y por otro lado, las plantas que estaban sembradas, ni siquiera cerca de florecer. No han florecido. Así que para el fruto, ¿cuánto falta? Mucho. Sin embargo, de hoy en adelante, yo los bendeciré. Es lo que dice Dios. Yo los bendeciré. Así que Dios los está llamando a reflexionar a ellos. Aún no es el tiempo de cosechar, pues aún no han sembrado. Incluso tienen la semilla en el granero. Las plantas que están sembradas en sus campos no están en época de fruto, ni siquiera han florecido. Así que tengan en cuenta que soy yo quien de ahora en adelante los bendice, porque así lo deseo hacer. Les está diciendo, ustedes van a ver un resultado, pero no tiene nada que ver con ustedes. ¿Tiene que ver con quién? Yo los bendecí. Tiene que ver conmigo, les dice Dios. A ellos. La impureza, que es la condición del pueblo, no ha cambiado, porque unos versículos atrás les digo, ustedes son un pueblo inmundo, impuro. Eso no ha cambiado. El pueblo es inmundo a los ojos de Dios, y las obras que hacen y las ofrendas que ofrecen también lo son. Echar el cimiento del templo no puede cambiar esa condición. Pero ya echamos el cimiento del templo, pero eso no cambia lo que ustedes son. Porque dijo que la obra de sus manos era también ¿qué? Inmunda. Así que hayan echado el cimiento no cambia la condición. Pero es importante que hayan echado el cimiento del templo porque evidencia que realmente se han arrepentido, están atendiendo a Dios y se han vuelto a Dios. Sí es importante porque hay evidencias de que se han vuelto a Dios. Por tanto, la bendición de Dios en una época del año donde no se recoge fruto manifiesta un atributo de Dios, su gracia, que cantábamos hace un momento, en 2 o 3 oportunidades. La gracia de Dios se está manifestando. Ustedes son un pueblo impuro, pero igual yo decidí que bendecirlos.
reflexionenlo, ténganlo presente. Yo, de mi sola gracia, los voy a bendecir. Solo lo que estaba diciendo. Cuando vean el fruto, no piensen que es por ustedes, porque sus granos están en los graneros, porque sus plantas ni siquiera tienen flor. Cuando vean el fruto, es porque a mí me plació, no por ustedes, sino por mí, que bendecirlos. Tremendo como es Dios, ¿no? Dios quiere que ellos reconozcan que en su gracia les otorga la bendición. Las obras de arrepentimiento son una condición necesaria porque Dios se les estaba oponiendo para que se arrepintieran. O sea, eso es lo que estaba diciendo. Son una condición necesaria, pero esas obras no cambian la impureza del pueblo. El pueblo sigue siendo impuro. Es solamente Dios quien cambia la condición del pueblo y quien en su bondad, en su gracia, decide bendecirlo. Saben, el Evangelio manifiesta la gracia que Dios le otorga a un pueblo infiel, solo porque a Él le place hacerlo. El Evangelio es eso. Es una expresión de la gracia de Dios para con hombres y mujeres que no merecen nada, porque son impuros también. Hombres y mujeres que no merecen recibir el favor de Dios, pero lo reciben por causa de ¿quién? De Dios. Por causa de su carácter bondadoso, por causa de su carácter misericordioso, por su gracia, porque a Él le place. Al mismo tiempo, Dios brinda esa gracia a hombres y mujeres que responden volviéndose a Él y dando muestras claras de arrepentimiento. Dios no nos dijo que los iba a bendecir hasta que no echaron el cimiento del templo. Reflexionen, a partir de este día los voy a bendecir. Y aunque eso no cambia la condición del pueblo, sí es una necesidad, y así mismo es en el Evangelio. Dios llama a los hombres que se arrepientan, y a partir de que se arrepienten genuinamente, Dios los bendice. Permítame decirlo de una forma más resumida. Dios le brinda su gracia, su favor inmerecido, al pueblo, a las personas que se vuelven a Él, dando muestras claras de arrepentimiento. Si usted se vuelve a Dios, pero no hay muestras claras de arrepentimiento, no hay nada con Dios todavía. Sigue excluido de Dios. Usted debe tener muestras claras en su vida de arrepentimiento. Si no, está destituido y separado de Dios. Esa es la realidad, sin arrepentimiento. Por esto el Evangelio implica un llamado para que los hombres se aparten del pecado y se vuelvan a Dios. Y usted va a encontrar en todas las Escrituras llamados de Dios una y otra vez al arrepentimiento. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Se dan cuenta lo de Ageo? Mas el que lo confiesa y se aparta, muestras claras de arrepentimiento, alcanzará misericordia. Debe haber arrepentimiento. El Evangelio es un llamado a reflexionar, reconociendo nuestra condición y actuando en consecuencia con ello. En 1 Juan 1:8-9 encontramos las escrituras que dicen, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, no nosotros, Él es fiel y justo porque Él quiere, porque a Él le place, porque Él no está en la obligación de nada para con nadie. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que necesita un pueblo que es impuro. Eso es lo que necesitamos nosotros en el siglo XXI. Que seamos limpiados de toda nuestra maldad, que es igual que la de ellos en ese tiempo. No nosotros, sino Dios mismo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dios mediante su Evangelio sigue llamando a los hombres y mujeres, a reflexionar. Reflexionen, mediten, piensen. Así mismo nos sigue llamando hoy para que nos apartemos de la maldad. Cada domingo en un lugar donde se prediquen las Escrituras, como este lugar, o como Renacer, o como Familia Fiel, o cualquier lugar donde se predica la Escritura fiel, todo el tiempo las personas están escuchando,
este mismo mensaje desde diferentes pasajes de la Escritura. Apártense de la maldad. El pueblo de Ageo por un periodo de tiempo continuó su vida como si nada, como si Dios y como si su reprensión no existieran. Y así hacen algunos. Sin embargo, luego el pueblo se volvió a Dios y entonces Dios se volvió en favor de ellos. Amigos que nos visitan, tal vez sea un tiempo de examinar, hoy, sea tiempo de examinar que Dios te ha estado llamando a corregir tu camino. Tal vez hoy es ese tiempo para ello. Dios te está llamando a corregir tu camino. Y hoy sea un mensaje claro de parte de Dios, porque creo que más claro que este pasaje no puede haber. Un mensaje claro de parte de Dios que te deja hoy sin excusa para que no continúes persistiendo en tu pecado, para que no continúes persistiendo en tu maldad. Así como se lo dijo al pueblo acá. Vuelve a Dios, mi amigo, mi amiga. Confiésale tu pecado en arrepentimiento en esta mañana. Iglesia, ¿qué hacer cuando nos apartamos de Dios y nos envolvemos en los pecados que este mundo practica? Como el Señor lo citó en el pasaje que leímos de Mateo. Malos deseos, malos pensamientos, homicidios, fornicaciones, ahí en nuestro corazón y nos contaminan. ¿Qué hacer cuando nos envolvemos en ello? Egoísmos, envidias, disensiones, chismes, murmuraciones. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando cedemos a los malos deseos de nuestro corazón? Bueno, nosotros, iglesia, también estamos llamados al arrepentimiento. También estamos llamados a arrepentirnos. Pero, iglesia y amigos, reflexionemos, como dice el pasaje de Ageo. Mediten en su corazón, piensen en sus corazones. ¿Por qué Dios promete bendecir al que se arrepiente, cuando el arrepentimiento no puede pagar la maldad cometida? El arrepentimiento, repito, no puede pagar la maldad que se cometió. Es mandatorio apartarnos de la maldad. Dios nos manda a apartarnos. Pero al mismo tiempo es necesario entender que el arrepentimiento no paga la ofensa. Y quiero explicárselo con un ejemplo. ¿Le doy un ejemplo? Nadie que ejecuta un robo y luego se arrepiente va a recibir derechos sobre el bien que se robó. Ejemplo, usted entra al almacén, no ve a nadie, toma algo que no es suyo, lo esconde y sale. Y nadie lo ve. Pero cuando ya ha dado 10 pasos por fuera del almacén, siente una mano aquí y es la persona de seguridad que le dice, venga para acá. Y lo devuelve. Y usted, no, por favor, no, estoy arrepentido, me siento arrepentida. Ay, ¿está arrepentido? Sí, de verdad. ¿Está arrepentida? Sí, de verdad. Ah, no, entonces lléveselo. ¿Sí? ¿Le dicen eso? Pero si está arrepentido, está arrepentida, ¿por qué no se lo puede llevar? ¿Qué tiene que hacer si se lo quiere llevar? Ah, pagarlo, ¿cierto? Entonces el arrepentimiento no paga la culpa. Es necesario, pero no paga la culpa. Por el contrario, debe restituir el bien y debe pagar por la culpa, debe pagar por su delito. Porque es un delito. Y se lo llevan a una URI por lo menos. Entonces, ¿por qué Dios le promete a este pueblo que por volverse a Él ahora los va a bendecir? ¿Sí me expliqué mejor con el ejemplo? ¿Se arrepintieron? ¿Ya pagaron? No. Sí se arrepintieron, pero no habían pagado. Entonces, ¿por qué Dios los va a bendecir? La respuesta nos debería llevar a conocer más a Dios y a admirarnos de Él y a descansar en Él. ¿Por qué los va a bendecir? Dios les está manifestando su carácter bondadoso para quienes responden con arrepentimiento ante su reprensión. Dios es bondadoso porque Él quiere para quien se arrepiente ante su reprensión. Yo estoy proclamando esto, pero estas no son mis palabras. Yo estoy hablando esto
Pero no se engañe viéndome a mí, que yo soy nada. Lo que usted está escuchando son las palabras de Dios. La manifestación perfecta de la gracia de Dios y su bendición es lo que Dios otorga porque a Él le place. ¿Y saben cuál es la manifestación perfecta de esa gracia de Dios? Se llama Jesucristo. Es Jesucristo. Jesucristo es el que manifiesta ese carácter bondadoso de Dios, nos lo deja ver con plena claridad. Jesucristo manifiesta la misericordia de Dios, nos deja ver cómo es Él. Es por causa de Jesucristo que los hombres y mujeres, buenos y malos, a los que a nuestro parecer llamamos buenos y malos, ¿no? Hombres buenos y malos son bendecidos de manera temporal en esta vida por Dios y son bendecidos de manera temporal en cosas comunes. Todos los que estamos aquí disfrutamos de esa gracia de Dios. Y estoy seguro, usted hoy se levantó, está vivo, usted está disfrutando la vida hoy. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. Muchos se levantaron hoy a robar y Dios es bueno y les dio la vida. Y nosotros estamos aquí con nuestros delitos y pecados y Dios es bueno y nos dio la vida también. ¿Viene vestido o alguien vino sin nada? Ok, si usted tiene puesta ropa, está disfrutando de la gracia de Dios, de la misericordia y la bondad de Dios. ¿Comió algo antes de venir? Alguien dirá, no, yo no, ok, ahorita sale y come algo, de seguro. Estoy seguro que ahorita sale y come algo, si no ha comido. Está disfrutando la gracia y la bondad de Dios. Y saben que usted, que yo disfrutemos eso, no es por la bondad humana. No hay tal bondad que impresione a Dios. Es porque Él es misericordioso. Y si creías que era porque tú eres bueno y Dios te da todo, y a través de tu trabajo te da todo, y tienes de todo y no te hace falta nada, no te dejes engañar. No es por ti, no es porque eres bueno, no es porque agrades a Dios. Es porque Él es bueno, es porque Él es misericordioso y por gracia quiso dar a todos los seres humanos lo que todos necesitamos. Ahora, ¿te quieres quedar solo con eso? Mi amigo, mi amiga, quédate con eso si solo quieres eso. Pero eso es finito, es pasajero y es temporal. Porque la vida en esta tierra se agota y se acaba. Disfrutémoslo mientras lo tenemos, pero es temporal. ¿Quieres experimentar una bendición más alta que la vida, que el vestido y que la comida que Dios le da a todos los seres humanos buenos y malos por igual? Si quieres experimentar eso, mi amigo, mi amiga, e iglesia, también es por causa de Jesucristo. Y lo que experimentan los hombres y esa bendición sobreabundante que experimentan los seres humanos es por causa de Cristo y es el perdón definitivo de sus pecados, porque Cristo lo pagó en la cruz. Y eso es mayor que el vestido, eso es mayor que la comida. Dios otorga lo uno, pero da más, da esa plenitud a quien se arrepiente, cree en Cristo. La reconciliación y la paz de ser hechos hijos de Dios mediante Cristo y ahora ser tratados como hijos, como dice la Escritura. Así que la invitación es a reflexionar, a reconocer a Jesucristo y a descansar en lo que Él ha hecho, agradeciendo que por causa de Cristo todos los hombres son bendecidos, todos sin excepción, pero también por causa de Cristo quienes se arrepienten y confían en Él reciben la mayor bendición de todas: el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, la reconciliación con este Dios misericordioso y bondadoso. Así que fijémonos en Jesucristo, fijemos nuestra mirada en Jesucristo, pues por su causa los hombres recibimos la bendición que no merecemos. Es por causa de Jesucristo que los hombres recibimos la bendición que no merecemos. Amén.